surge para servicios que a nosotros la erogación era muy importante y que indudablemente nos ayuda y mucho. El incremento totalizó el valor, por ejemplo, comparativamente de 10 metros cúbicos de agua en una vivienda residencial. Si uno la compara con otros servicios, estamos en el mínimo de cualquier servicio mensualmente y muy por debajo de muchos otros, sin dar nombres. Ese litro de combustible convertido en pesos, indudablemente ahora incrementado en 3 tasas nuevas, que es la disposición final de los residuos domiciliarios, una tarea que veníamos realizando desde el municipio, que la provincia de Buenos Aires destina a un dinero que resulta insuficiente. De la misma manera que esto nos ayuda a compensar, no alcanza a cubrir la totalidad de los gastos, pero es, como le digo, la palabra es solidario. Solidario con seguir teniendo la respuesta que hoy procura darle el municipio, digamos, en sus servicios a la calidad de vida que tenemos los vecinos de Suipacha. Se crea la tasa también de seguridad, es decir, buscar de complementar el déficit que se produce entre lo que gira la provincia de Buenos Aires para el mantenimiento de la policía comunal y la diferencia que ponía el municipio. Es decir, tratar de dejar de poner ese dinero para optimizar ese recurso en aspectos y ámbitos que lo demandan y que para nosotros resulta un poco difícil de prever, como concretamente es el tema de la salud. A todo esto también nosotros habíamos pensado que la disposición era importante, que la seguridad y que la salud. Es decir, si hoy uno mira en valores, son algo así como 10.000 pesos en cada tasa, digamos, que hemos impulsado y tan generosamente desde este cuerpo han acompañado. Valores mensuales que en el año grafican, no en la salud, pero sí en el ámbito, como le digo, de la disposición y de la seguridad, el déficit que teníamos y que estábamos tratando de sobrellevar con recursos municipales. Sucede esto, digamos, en medio de una realidad que casualmente en este año 2012 tuvimos otro fenómeno climático de un 50% más de lluvia caída, que complicó a nuestra planta urbana en particular, pero en general a los 500 kilómetros de red vial de todo el partido de Suipacha. Y digo esto y me pongo en lugar de Bernabé, que es, además de concejal, la referencia que tiene el productor a lo largo de tantos años como quien le da respuesta y interpreta y tiene cabal conocimiento de las necesidades que surgen a lo largo de esos 500 kilómetros. Una distancia que una vez trata de graficarlo diciendo desde Buenos Aires hasta Santa Rosa de la Pampa son nuestros kilómetros de caminos de tierra, que nosotros tratamos de darle normal funcionamiento y circulación, digamos, a lo que sería la carpeta de rodamiento. Por supuesto que el productor, cuando viene, que casualmente después de esta crisis que tuvimos climática, se acercó con sus representantes gremiales, en este caso sería Carvapo, la sociedad rural, lo que plantean es que el municipio se anticipe haciendo las cunetas y la reposición de alcantarillas o nuevas alcantarillas a lo largo de ese trayecto. Cuando uno le hace ver, porque es decir, el productor lo que tiene algo muy claro es los costos, porque también, digamos, ellos también con el laboreo de la tierra y con la siembra y con las distintas producciones, tanto sea de carne como de leche o cereal, lo conocen muy bien. Uno le demuestra que lo que tributa al productor, que son 250.000 pesos mensuales y que hay unos 50.000 pesos del descentralizado inmobiliario rural, es un dinero para hacer el mantenimiento de la base de rodamiento.
Si se destruye el camino, no vuelve a reconstruir. Y circunstancialmente, porque uno busca, digamos, garantizar esa transitabilidad, toma los puntos neurálgicos de los distintos caminos donde se producen cortes por, digamos, falta de mantenimiento de cunetas o alcantarillas, que no estamos en condiciones de hacerlo económicamente hablando, pero sí para sortear esos contratiempos nosotros lo hacemos. Lo que no podemos es, y uno se lo explica, si uno tiene 500 kilómetros, es decir, tiene inevitablemente 1000 kilómetros de acá a Mendoza de cunetas, que a veces yo le pregunto con qué recursos pretenden. Entonces ellos dicen, gestionen ante la nación, gestionamos ante la nación. Tomamos un mapa del partido de Suipacha y la sociedad rural con Carvac marcaron puntos neurálgicos manifestados por sus productores, que estaban en perfecto conocimiento Bernabé de las situaciones, y dijeron, vamos a hacer un trabajo más profundo. Indudablemente trajimos un ingeniero civil hidráulico, hizo toda una proyección, dio más de 3 millones de pesos, solo puntos neurálgicos y no la totalidad de los kilómetros. Esto es todo un debate que se da donde uno dice, indudablemente que la erosión del camino con el paso del tiempo, hoy pasa por un camino uno y mira el campo que está a 50 centímetros o 1 metro más arriba que el camino. Y la solución ha sido, y ha quedado el testimonio de lo que hemos podido lograr en el Camino Valls, cuando se ensanchó el tema de los caminos rurales, la solución para evitar este mantenimiento del cual no tenemos el recurso de esas cunetas y ese alcantarillado, es ensanchar los caminos. Hemos fomentado, hemos acercado a los productores de distintos caminos, los hemos sentado para ver que cada uno entendiera la necesidad, que la solución para no tener, digamos, el momento crítico cuando llueven 100 milímetros, 250 y poder sortear esa situación, es cediendo tierra. Esto no se logra todavía la gente despojar de la pertenencia de la tierra tan fácilmente. De hecho, el Camino Valls quedó una parte por cederse que nunca se cedió, pero que indudablemente se vieron los beneficios. En el resto de los caminos, y fruto de un montón de reuniones, no logramos convencer a los productores que la cesión era aproximadamente de 5 metros de cada uno de los lados, mucho mejor si hubieran sido 10 metros, que daban caminos anchísimos. Pero bueno, digo, el productor escucha nuestro argumento, ve que esto pasa por lo económico, y en donde muchos de ellos entienden que su propia producción es la que erosiona o destruye directamente la red vial, y a veces se suman a este esfuerzo del municipio. Pero todo es en un marco de diálogo, de buscar el consenso, algo que hemos predicado por más de 20 años y que es la manera de entendernos en todos los distintos conflictos que se van suscitando día a día en el quehacer, digamos, del municipio, que uno no sabe con qué se va a encontrar, no a la otra mañana, sino en el transcurso de esas 24 horas. Indudablemente uno tiene que estar siempre preparado para distintos tipos de situaciones que se van recreando. Hablo del deporte y todas estas manifestaciones que hacemos en los espacios públicos todos los fines de semana, el trabajo que articulamos con el Centro de Educación Física, con ese predio del campo municipal de deportes, todas las mejoras que podemos ir introduciendo con el paso del tiempo, todas esas colonias, esa participación en los torneos, otro esfuerzo más compartido, es decir, la provincia inevitablemente va achicando lo que es la dimensión de los torneos en cantidad de participantes, cambiando zonas. Se va, como quien dice, haciendo más difícil el tema de llegar a Mar del Plata para que se entienda más claramente, pero además económicamente de lo que se proyecta como gasto a veces no llega, y el municipio, con gusto uno sigue haciendo el esfuerzo porque sabe que el beneficio llega al vecino y entiende los esfuerzos que hace la provincia de Buenos Aires, y no puede llegar como se llegaba con tanta facilidad antes, pero en todo nosotros hacemos nuestros aportes. La analía con el patronato de liberados, otra cantidad de responsabilidades que tenían los gobiernos centrales y le fueron delegando a los municipios.
Situación que también se dio con los docentes cuando los docentes eran de la nación y pasan a la provincia y el primer año cierra perfecto el número cuando uno lo proyecta, pero el segundo, tercero, cuarto empieza a verse que ese número fino para garantizar las mismas condiciones salariales va decayendo inevitablemente. Esto nos pasó a nosotros con el hospital cuando estaba en manos de la provincia de Buenos Aires y pasa al municipio. Es decir, el personal del hospital tenía una estabilidad salarial y de ley de la provincia de Buenos Aires que se prolongó en el tiempo en algunos de los empleados y que trajo serias dificultades al municipio también para organizar sus finanzas, porque unilateralmente la provincia de Buenos Aires, y sin preguntarle a los municipios que tenían esta ley entre sus empleados, si teníamos o no el recurso, lamentablemente incrementaba los salarios. Y esos salarios son significativamente mayores a los que tiene hoy el municipio, que es lo que puede distribuir el municipio para tener este equilibrio que llevamos de tantos años. Y que indudablemente, digo, tanto busqué, tanto hice, que logré que hoy está vigente como, digamos, régimen laboral la ley 11757. Escucho por ahí también, he sido uno de los impulsores porque se derogue, se deje sin efecto, que nosotros, como hacíamos antiguamente con los concejales, los empleados, en una apertura de paritarias, nos sentábamos y establecíamos las condiciones de derechos y obligaciones de los empleados municipales. Eso se abolió totalmente, ese derecho que teníamos. Es decir, por un lado, voy graficando la cantidad de responsabilidades que van pasando inevitablemente, y esto no es solo por la decisión del gobierno, sino por una realidad de que el vecino sienta de que alguien lo va a atender, alguien va a escuchar su demanda. Y sabe que la única instancia que tiene hoy, inmediata y casi la única, podría decir, es la del municipio. Por lo tanto, estos esfuerzos, indudablemente a lo largo de tanto tiempo, implican mayores desafíos. Y no es un tema menor para nosotros, indudablemente, pero que uno esperanzado y convencido de la sabiduría y de la fortaleza de nuestra presidenta, de nuestro gobernador, y de la experiencia y trayectoria y de la solidaridad y también, por qué no decirlo, comprensión de la sociedad en Suipacha, vamos transitando en un clima de armonía y de pacificación todas estas situaciones y tratando, convencidos de que estamos dando lo mejor y que por ende uno puede probarlo. Una cosa es decirlo, todo lo que yo estoy diciendo, más de uno de ustedes o el vecino directamente está viviéndolo a esto que estoy diciendo, en lo salarial, en materia de seguridad, en materia de educación, de deportes, de cultura y de tantas otras cosas, de servicios, de los que hablaba hoy. Indudablemente que esto lo va el vecino palpando. Por supuesto que con la insatisfacción propia de uno siempre pretender más, es decir, no solo el vecino pretende más, sino el gobernante, nosotros pretendemos mejorar muchos aspectos. Uno ve por ahí vecinos, localidades vecinas de 7 veces más poblaciones que nosotros, que han adquirido, por ejemplo, lo que comúnmente se llama el embolsado del residuo domiciliario. Uno ve una financiación millonaria para embolsar ese residuo, cosa que nosotros tenemos la disposición final, logrado esto, aislando las capas freáticas y con un proyecto aprobado por el SIAMSE. Hoy hay una nueva tecnología que es embolsarlo tipo el Zero Bolsa. La realidad es que escapa todas las posibilidades y deseos de cada gobernante que compra esa máquina, porque no alcanzan las horas de jornada laboral y a veces el costo que tiene, porque ese es como hacer un Zero Bolsa y dejarlo en la superficie o hacer una excavación y enterrarlo.
La conclusión es que uno mira esas experiencias y termina viendo que la mayoría de estos municipios termina, digamos, encapsulando un 20, un 30%. El resto le tiene que dar el mismo tratamiento que le venía dando hasta ahora, en donde tampoco se prevé el tema de aislar las capas y evitar la contaminación. Digo todo esto porque a menudo el vecino refleja lo que ve en otras localidades y lo trae, y nosotros aceptamos ese desafío de ir tratando de mejorar todo lo que hacemos hoy día, pero que va ceñido de la realidad presupuestaria nuestra, que el haber sido responsable en tantos años de vivir con lo nuestro y con, digamos, economías tan dispares en lo nacional y en lo municipal también, es decir, con ingresos y egresos tan dispares, logramos ir acotándolo para lograr todos los años un superávit que este municipio no registraba antes y que no era un problema de este municipio. Todos los municipios, antes de la década del 90, era un trámite normal que tuvieran déficit. Y que la provincia acomodaba, o bien a nadie tenía ninguna consecuencia por tener un déficit. Entonces sí, más allá de algunos intendentes que habrán tenido superávit también, pero la mayoría era así, no se preocupaban por esto. Nosotros del primer año ajustamos nuestros números para llegar 21 años consecutivos. Tenemos el superávit también del 2012 ahora, reflejado. Digo, lo hicimos y después nace una ley en la que le dice al intendente no puede haber más déficit, con consecuencias penales y patrimoniales de ese intendente. Eso llega 5 años después y le da 5 años de gracia. Pasan 10 años, nosotros ya vamos por el 21, digamos el año 22 al frente de la gestión. Pero digo, para que ustedes entiendan, lo que fue haber ordenado, que para nosotros se ha convertido en algo de práctica normal y que entendemos perfectamente. Y que es este desafío que ahora inclusive está atravesando la provincia de Buenos Aires. Tiene que vivir con lo que tiene de ingreso a la provincia. Entonces, tiene las serias, digamos, dificultades de haber siempre tenido discrecionalmente algún aporte que llegaba para auxiliarla. Pero indudablemente que ahora esta situación cambió. Y este es el desafío, es decir, ordenar una provincia que hoy tiene un déficit importante, que se produce otro déficit importante con este nuevo incremento salarial que no solo le otorga a los docentes, sino que por ende se lo tiene que dar a todo el resto del empleo público de la provincia de Buenos Aires, y que también entendimos de que no satisface a la masa de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Así que tamaño esfuerzo le queda por delante al gobernador Scioli para acomodar esta situación de finanzas. Y nosotros seguimos acompañando esta realidad y viendo estas situaciones, como por ejemplo el tema de la salud. El tema de la salud, el no tener endeudamiento, nosotros nos hizo pensar por qué algunos servicios que eran nuestro deseo y que íbamos relegando para no endeudarnos, digo, ha llegado el momento de hacerlo. La clínica, entre otras cosas, tenía una proyección de mejorar su equipamiento. Es más, en un momento plantean el deseo de poner un tomógrafo, y es más, me lo comunica, no es una versión, que estaba comprado ese tomógrafo, que había un grupo de personas que habían invertido en ese tomógrafo y que lo iban a poner en funcionamiento. Y que realmente era condicionante para una pequeña población como la nuestra no salirles a competir a ellos. El hecho concreto es que no se materializó. Y es un desafío que nos queda a nosotros. A nosotros nos queda también la terapia intensiva. La terapia intensiva a nosotros nos condiciona la masa salarial, es decir, un médico terapista hoy es una guardia de 3.000 pesos diarios. Entonces vos tenés entre 4 enfermeras terapistas que requieren otra especialidad y otro salario, y un médico, es decir, con una sola masa salarial que te refleja en el año cerca de los 2 millones de pesos más insumos. No es para nosotros el esfuerzo de lo que sería el edificio de equipamiento, lo menos. Porque la verdad que mucho de ese equipamiento lo tenemos nosotros separado en distintos servicios. Y si hay que comprar, no es realmente una erogación mayor. El tema es después poder, como comentaba recién el tema de la educación, con tantos cargos que crea la provincia de Buenos Aires, después poder llegar a pagar los sueldos. Porque después inevitablemente
pagás los sueldos y te quedaste sin prestaciones, que es el otro extremo, digo, en materia de salud, porque también vemos los paros que existen en los gobiernos provinciales, en este momento en los hospitales provinciales, que ni las guardias están cubriendo. Entonces digo, a nosotros se nos plantea cada día un deseo y un desafío y una realidad que va de la mano en función de la economía propia que vamos manejando. Pero indudablemente que nosotros queremos, como actualmente hemos renovado todo un sobretecho en el hospital de una antigüedad de 40 años, que es fruto propio del material con que está confeccionada ese canalón antiguo que tenía el hospital, con el tiempo y el clima hizo que se hicieran grietas importantes y por ende hubiera filtraciones muy importantes y que dañaban sustancialmente todo digamos, el interior del hospital y por ende todo el equipamiento y todo el mobiliario. Hicimos esos esfuerzos. Si ustedes vieran los años que yo pedí infructuosamente, pero lo sigo gestionando, esa inversión por parte de la provincia de Buenos Aires o de la Nación. Y uno va entendiendo que el gobierno nacional y provincial van en la medida que pueden dando la respuesta. Pero es decir, para nosotros es condicionante tener ambulancias en buenas condiciones para derivar, ya que no tenemos la complejidad. De hecho, a menudo localidades vecinas nos piden una ambulancia a modo de colaboración. ¿Y por qué no dárselo cuando uno sabe que también los necesita a ellos? Pero digo, me ha sucedido que nosotros hemos ido con una derivación y a la altura del peaje se ha parado la ambulancia con un desperfecto mecánico y cuando le pedíamos el apoyo al hospital de agudos provincial, Las Duarri, me manifestaba que la única ambulancia que tenía era la que estaba, digamos, en guardia. Si me la ofrecía, que me la daba. De hecho, el intendente en persona se ocupaba de estas gestiones, pero yo le tenía que suplir con otra ambulancia la guardia de ellos. Y esto se ha dado. Y la salud privada o la pública de localidades importantes, como Chivilcoy, es más de una oportunidad para un transporte de neos, no tienen, digamos, la tecnología adecuada y la piden en este municipio. De hecho, en estos días, un montón de derivaciones en el hospital tiene todas las ambulancias de Chivilcoy rotas, con serios problemas de mantenimiento que va a tener que hacer un esfuerzo grande que los ha tomado en una situación coyuntural que no tienen la respuesta y no se puso. Le ofrecemos a veces, sin poner en riesgo la salud de nuestra población, a modo de que también nosotros necesitamos las especialidades y complejidades que ellos tienen. Y hay una excelente, digamos, relación tanto con también el nuevo centro regional que tiene PAMI en Chivilcoy. De hecho, el tema de la terapia intensiva es un tema que indudablemente es el segundo nivel de internación para los afiliados de PAMI, que el municipio hoy está prestando los servicios que puede dar. A nosotros nos tientan todos los días con esto de que tengamos terapia intensiva y tengamos la internación de segundo nivel, tengamos la intervención quirúrgica de una cadera, que normalmente es la quebradura de los abuelos. Pero todo esto uno lo tiene que ir midiendo muy puntualmente con la realidad económica financiera que atraviesa el municipio y que demanda nuestra comunidad. De hecho, esta situación de PAMI, el afiliado de PAMI no va a buscar al médico de PAMI, que a su vez tiene de cabecera, va al hospital y cuando necesita una emergencia va a buscar la ambulancia del hospital y en Suipacha está capitada el servicio de la ambulancia de PAMI. Hay alguien responsable de que ese abuelo lo llame por un accidente en la vía pública o por un problema en su domicilio. Uno tiene que entender que el vecino recurre al municipio y en buena hora nos llena de satisfacción en el poder darle toda la respuesta que a veces pide el vecino, más allá que tiene una cobertura lógica. La tiene, como yo decía hoy, obras sociales importantes de miles de pesos para un matrimonio de cobertura mensualmente y que demanda 3 o 4 horas la llegada de una ambulancia de esas obras sociales. Y terminan, digamos, utilizando y en buena hora la ambulancia del municipio. Pero esto ha sido una lógica de siempre y uno lo entiende que además está para esto.
sin diferenciar quién tiene o no el recurso. Tenemos otra experiencia que es el agua potable con el servicio de ambulancia, algunos lo deben recordar. Lo tuvo que sacar porque realmente la proyección que habían hecho en cuanto a costo y un médico auditor que supervisara la situación de ese paciente para ver si le correspondía o no el uso de la ambulancia, trajo tantos contratiempos que tuvo que sacarlo. ¿Por qué no tuvo en más de 60 años la clínica ambulancia? Porque era más fácil pedírsela al Estado municipal. Porque el mismo médico de cabecera de cualquier obra social o médico paciente particular te lo mandan a golpear la puerta o del intendente o del hospital para una derivación. Uno lo entiende que es así, es decir, hay muchas situaciones que queremos mejorar y hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. La cantidad de personal, es decir, si nosotros teníamos 12.000 prestaciones en el año 91 y pasamos a tener 80.000, seguro que tenemos 100.000, no tengo duda. Tiene que ver lo que es hoy y no fue traumático, no colapsó, no dejamos de dar la medicación, la derivación, los insumos en la internación o la derivación privada, porque encontrar una cama hoy en el ámbito público es todo un desafío y que no pasa por la telefonista de emergencias que te recibe del otro lado su voluntad de derivarte, no la tiene la cama. Y vos tenés, digamos, el paciente, vecino, conocido, como somos una gran familia, y todos sus familiares implorando que consigan la derivación. Y no hay duda que es así como nosotros trabajamos día a día, dando esa respuesta que va a un ámbito privado. ¿Por qué lo hacemos? Y lo aceptamos así. Nunca existió como referencia antes, nunca, derivar a lugares privados. Es más, Tribunal de Cuentas te manifiesta. Primero hay que agotar las instancias públicas para justificar un gasto en el ámbito privado, sea cual fuere. Si no, no está contemplado que el Estado recurra a lo privado. Pero recurrimos por esto, por la inmediatez y la efectividad que se logra, pero todo se logra con dinero. Y esto es lo que yo digo, dinero que uno siempre tiene dispuesto ante cualquier vicisitud, de las que yo les digo son impredecibles. En materia de salud es impredecible. La estadística nos sirve indudablemente. Ahora viene un periodo complejo, ya llega la vacunación y llega el periodo de invierno donde se agravan un montón de enfermedades y nosotros tenemos que estar con cantidad de médicos y enfermeras. Las guardias antiguas, que pasamos de pasiva a activa y de activa a un solo médico, ahora tenemos hasta 3 médicos por guardia. Y no hay duda que por ahí vamos a tener que estar más médicos. Y todo esto es más salario, porque si algo también, una estocada mortal para la clínica, también lo es para nosotros cuando hablamos del salario del médico. Tiene un honorario que establece el médico. Esto para que se entienda. Un enfermero, una mucama, un ambulanciero acepta un régimen laboral y remunerativo que le establece su empleador. El médico no. No, es otro lado. Así de simple, donde le paguen más. Y este continuo ir y venir de médicos, que también es algo que para todos nos produce nostalgia, haber perdido el médico del pueblo, el médico de la familia, que no importaba la especialidad, era el ginecólogo, pero atendía a toda la familia, del abuelo al recién nacido, y que iba a tomar mates y que compartía un montón de situaciones de esa familia. Ese médico se perdió, que estaba en el ámbito público, que estaba en el ámbito privado, que tenía un consultorio y que hacía visitas domiciliarias. Es así, se ha perdido, por una cuestión lógica del tiempo, del tiempo de vida de las personas. Y ahora vienen los médicos que vamos consiguiendo de guardia, que probablemente van pasando. Y no te garantizan nada, es decir, te aceptan una guardia y a los 15 días salió algo mejor y se fueron. Todo va ceñido de una realidad de ese médico, una aspiración lógica que tiene para algo que estudió y una familia, y tiene responsabilidad de obligación y tiene ambiciones lógicas. Y entonces va buscando dónde se lo remunera mejor. Y ese nivel de profesionales refleja continuamente lo que se paga en la zona. Continuamente nos vienen ajustes de recordándonos lo que se paga. No sucede con las obstétricas, no sucede con alguna especialidad de esa enfermedad, que nos recuerdan lo que valen las guardias o lo que son los salarios en otros lugares muy cercanos a nosotros, donde te dicen inevitablemente, si no te pones acorde a esa realidad, vamos. Digo, no obstante eso, es decir,
nosotros lo que tenemos es una capacidad de superación y de abordar estas realidades y de asumirlas y de superarlas. Esto por sobre todas las cosas. Y no es un tema menor lo que estoy diciendo. Así que, digo, un año 2012 con muchos conflictos